En una calurosa tarde de verano, Luna recuerda un momento de su infancia. Juan la llevó a un viejo búnker y le aseguró que ningún otro niño iría allí, por lo que no tenía nada que temer y podía quedarse con él. Sin embargo, el interior del lugar era frío, oscuro y daba la sensación de estar aislado del mundo. Asustada, ella salió corriendo. Con el tiempo comprendió que no era la oscuridad del búnker lo que realmente le daba miedo, sino el propio Juan. En el presente, durante un día lluvioso, en clases, un grupo de chicas conversa mientras observa la lluvia por la ventana. Comentan que la temporada de lluvias apenas comienza y que incluso tienen los calcetines empapados. De pronto, una de ellas señala el antiguo muro militar que se ve a lo lejos y dice que el lugar tiene un aspecto muy siniestro. Las chicas recuerdan que el muro debía ser demolido y que incluso cerraron la carretera cercana por las obras. Sin embargo, les parece extraño que la demolición se haya detenido de repente. Entonces comienzan a crear rumores, preguntándose si alguien se habrá lanzado desde allí y por eso suspendieron los trabajos. Otra asegura que pasó por esa carretera hace poco, alimentando aún más el misterio. Mientras todas hablan, Luna permanece sentada detrás del grupo, recostada sobre su escritorio y escuchando la conversación en silencio. En ese momento, una de las chicas, asustada por las historias de fantasmas, mueve sin querer el escritorio de Luna, y todas giran la mirada hacia ella. Una de las chicas se burla de Luna y le pregunta por qué está sentada atrás como si fuera un bicho. En ese momento, Luna se sostiene el abdomen por el dolor, mientras las demás continúan riéndose de ella. Incluso bromean diciendo que parece un fantasma, porque su presencia les da escalofríos. Mora, que también está con el grupo, les dice a las demás que la ignoren, asegurando que Luna solo exagera para llamar la atención. Luna escucha cada una de esas palabras mientras soporta el dolor. Aunque lleva mucho tiempo recibiendo ese trato, todavía no consigue acostumbrarse ni al rechazo de sus compañeros ni a la vida en ese lugar. La historia explica que viven en una zona fronteriza, cerca de la línea del frente. Allí todavía quedan antiguas instalaciones militares, como búnkeres y enormes muros de defensa. Sin embargo, llevan años abandonados y ahora solo transmiten una sensación inquietante. Por eso comenzaron a demoler el viejo muro militar, ya que dejó de tener utilidad y solo ocupa espacio. Al terminar las clases, Luna regresa a su casa. Apenas entra, saluda, pero el ambiente es frío. Su tío comenta que habría sido mejor que llegara más tarde. Mientras su tía intenta justificar que las clases ahora terminan antes, luego le pide que vaya a su habitación. Cuando Luna está por entrar, su tía le pregunta a Mora si todavía no se cambió. Al abrir la puerta, encuentra a Mora dentro de la habitación, visiblemente molesta. Sin dudarlo, Mora vuelve a quejarse de tener que compartir ese pequeño espacio con ella y le reclama a su madre que haga algo. También dice que, cuando lleguen las vacaciones, Luna pasará aún más tiempo en la casa, y eso solo empeorará la situación. Los adultos también empiezan a hablar del tema. La tía explica que los demás familiares no quieren hacerse cargo de Luna, mientras el tío afirma que ellos tampoco deberían seguir soportando toda la responsabilidad. Luna escucha la conversación desde la puerta, en silencio, sintiendo que realmente no es bienvenida en ese hogar. Al darse cuenta de que Luna oyó todo, su tía intenta aliviar la situación. Le entrega una bolsa y le pregunta si le gustaría pasar la noche en casa de alguna amiga, explicándole que le duele verla caminar con tanto cuidado por el ambiente tenso de la casa. Luna comprende que, dentro de esa familia, la única persona que realmente se preocupa por ella es su tía. Agradece el gesto, aunque en el fondo siente que solo quieren que se vaya por un tiempo. También piensa que su tía supone que tiene alguna amiga con quien quedarse, cuando en realidad ni siquiera está segura de tener a alguien. Al abrir la bolsa para ver lo que le dio su tía, Luna se lleva una gran sorpresa al encontrar varios preservativos en su interior. Bajo la lluvia, Luna llega hasta un viejo muro junto a una autopista. Al recordar el rumor de que alguien se había lanzado desde allí, observa la altura y piensa que en realidad no parece tan alta. Entonces, mira a lo lejos y distingue un antiguo búnker. Ese lugar despierta recuerdos que preferiría olvidar, pero decide no pensar en ellos. Como la lluvia cae con mucha fuerza y no tiene a dónde ir, piensa seriamente en que es el único lugar donde puede ir.
Luna entra al búnker para refugiarse. Iluminando el camino con la linterna de su celular, avanza con mucho cuidado. El interior está completamente abandonado, con un largo pasillo que se pierde en la oscuridad y un ambiente inquietante. Aún así, encuentra un baño donde puede lavarse y secar su ropa. Mientras permanece allí, Luna piensa que tal vez el agua y la electricidad siguen funcionando porque el lugar fue construido como refugio. Luego intenta tranquilizarse y decide dormir un poco. Antes de quedarse dormida, desea que algún día exista alguien que realmente la quiera y que tenga un lugar al que pueda llamar hogar. Horas después, unos extraños ruidos la despiertan. Al abrir los ojos, descubre que la puerta del búnker está abierta. Confundida, intenta recordar si realmente la había cerrado. Poco después, escucha pasos y comprende que alguien más ha entrado. De repente, las luces del búnker se encienden. En ese instante, el cuerpo de Luna se paraliza por el miedo. Desde las sombras aparece una persona caminando lentamente hacia ella. Asustada, Luna corre desesperadamente para escapar. Mientras huye, alcanza a ver que esa persona lleva la ropa manchada de sangre y que el uniforme parece ser el de su misma escuela. Sin embargo, antes de que logre salir, el joven cierra la puerta del búnker, dejándola completamente atrapada. En ese momento, Luna recuerda una advertencia de Mora, quien le había dicho que nunca se acercara a ese chico porque todos en la escuela lo odiaban. Al reconocer su rostro, Luna queda completamente impactada. El joven que tiene delante es Juan, la única persona a la que alguna vez se atrevió a acercarse. Luna observa sorprendida a Juan. Él se queda mirándola durante unos segundos antes de terminar de cerrar la puerta. Luego la llama por su nombre. Al verlo de cerca, Luna nota que todo su cuerpo está cubierto de sangre. Cualquiera se habría asustado al verlo en ese estado, pero se trataba de Juan, y eso hizo que su miedo fuera aún mayor, ya que recordó la etiqueta que le habían puesto. La relación entre ambos solo había existido durante un breve periodo en la primaria. Cuando Luna tenía 10 años, sus padres murieron en un accidente de tráfico y tuvo que irse a vivir con su tía. Fue entonces cuando la trasladaron al mismo salón que Mora, su prima de la misma edad. En aquel lugar completamente desconocido, Luna solo podía seguir a Mora, la única persona que conocía. Luna recuerda que después de mudarse, comenzó a caminar junto a las amigas de Mora. Sin embargo, por muchas razones, se sentía apagada y no lograba encajar, por lo que terminó quedándose al margen. Un día, mientras estaba dormida sobre su escritorio frente a una fotografía de sus padres, un grito la despertó. Sorprendida, Luna miró hacia la ventana y se preguntó de dónde venía aquel grito. Al acercarse, vio a un chico de su misma edad sentado en las escaleras de la casa de al lado. Luna se preguntó por qué estaba afuera y pensó que el grito parecía haber venido de esa casa. Desde ese momento, todos los días a la misma hora comenzó a observar al chico que se sentaba en aquellas escaleras. De alguna manera, verlo allí hacía que se sintiera menos sola. Tiempo después, mientras hablaba con Mora, Luna le preguntó quién era ese chico. Mora le respondió que se llamaba Juan y que estaba en el salón número 1, pero le advirtió que no se acercara a él porque era el hijo de un asesino. Luna quedó sorprendida al escuchar esas palabras. Mora le explicó que, cuando Juan estaba en segundo año, se había mudado allí porque su padre había matado a alguien y quería evitar que las personas lo descubrieran. Según ella, había sido un caso muy conocido en el barrio. Entonces, Luna recordó el grito de la mujer que vivía al lado. Mora le dijo que probablemente había sido su madre, quien supuestamente había visto lo ocurrido con sus propios ojos y había perdido la razón. También le comentó que todos en la escuela odiaban a Juan y volvió a advertirle que no se acercara a él. Más tarde, al salir de su casa, Luna vio a unos niños de la escuela pintando la puerta de la casa de Juan. Ellos salieron corriendo mientras se reían, tomándolo como un simple juego. Al acercarse, Luna observó las palabras que habían escrito en la entrada, insultos llamándolo el hijo de un asesino y amenazas para que se alejara de él. Al ver aquello, quedó sorprendida.
En ese momento, Juan salió de su casa con un repasador en la mano y comenzó a limpiar las escrituras de la puerta. Luna se asustó al verlo y cerró los ojos, pero después volvió a abrirlos y observó cómo él borraba las palabras. Entonces Juan le preguntó por qué no se iba. Luna se sorprendió al escucharlo y recordó las palabras de Mora, que no debía acercarse a él porque era el hijo de un asesino y todos lo odiaban. Al final, Luna salió corriendo pensando que no había tenido el valor suficiente para acercarse a Juan, el chico que durante tanto tiempo había observado desde la ventana. Juan tampoco tenía una buena reputación en la escuela. Faltaba sin justificación, se retiraba antes sin permiso, no entregaba todos sus deberes y muchas veces no llevaba los materiales que le pedían. Incluso entraba al salón usando solo calcetines porque ni siquiera tenía zapatillas de interior. Pero lo que más marcaba su imagen era ser conocido como el hijo de un asesino. Por esa razón, Juan se había convertido en el chico que todos odiaban. Mientras Luna lo observaba desde la ventana del salón, pensaba que la imagen de Juan, apoyado sobre el escritorio, le recordaba cuando lo veía sentado en las escaleras de la casa de al lado. Esa imagen siempre le había causado inquietud. Un día, al salir de la escuela, las demás chicas del salón se fueron hablando entre ellas sobre quién llegaría primero a casa. Una de ellas se detuvo para atarse los cordones, y cuando terminó, notó que las demás ya se habían ido. Al quedarse sola, pensó que seguramente no la habían escuchado. Entonces miró hacia el salón de Juan y se dio cuenta de que alguien todavía seguía allí. Al acercarse, vio que la puerta estaba abierta y entró. Dentro del salón encontró una escoba bloqueando las manijas de un armario. Al verla, decidió quitarla. Aunque no sabía por qué, ese día sintió la necesidad de entrar donde no la llamaban. Cuando abrió las puertas del armario, Juan cayó sobre ella. Él había estado encerrado allí dentro. Luna se sorprendió al verlo y le preguntó si estaba bien y por qué estaba atrapado en un lugar así. Al notar que le faltaba el aire, pensó en llevarlo rápidamente a la sala de profesores mientras la enfermera todavía estaba en la escuela. Pero antes de que pudiera hacerlo, Juan la abrazó con fuerza y se aferró a ella. Luna quedó sorprendida y le pidió que la soltara para poder llamar a un profesor. Sin embargo, al sentir la fuerza con la que Juan la sujetaba, no sabía cómo apartarlo. Entonces él le pidió que no se fuera. Luna se quedó sorprendida al escuchar esas palabras. Era la primera vez que veía de cerca la espalda de Juan, el chico al que siempre había observado desde lejos. Estaba tan cerca que podía sentir cómo él temblaba. Sin darse cuenta, Luna terminó moviéndose y lo abrazó, intentando consolarlo. Luna observa a Juan y piensa que ya parece estar un poco mejor y más tranquilo que antes. Mientras mira el armario, se da cuenta de que la situación podría haber sido grave si no lo hubiera encontrado a tiempo. Juan podría haberse quedado atrapado en aquel lugar oscuro durante mucho más tiempo. Después de ese día, Luna finalmente pudo acercarse a Juan. Fue porque sintió que él era un chico tan ensombrecido y solitario como ella. Mientras tanto, Juan todavía permanecía sonrojado por la situación que acababa de ocurrir. Entonces, Juan sintió el cálido abrazo de Luna. Era un abrazo que jamás había podido recibir, ya que sus padres nunca lo habían abrazado. Tampoco tenía amigos, hermanos, ni a nadie de quien pudiera recibir un poco de cariño. Se sintió tan bien, tan tranquilo y reconfortado, que toda la tensión acumulada desapareció. Su cuerpo se relajó por completo y, finalmente, terminó desmayándose. Al notar que había perdido el conocimiento, Luna se asustó y llamó de inmediato a la enfermera de la escuela. Ella acudió rápidamente para atenderlo y después de un rato, Juan finalmente despertó. Luna recuerda que aquel día marcó un antes y un después en la vida de ambos. Después de ese incidente, Juan dejó de asistir a la escuela durante 3 días y nadie sabía qué había ocurrido con él. Preocupada, Luna regresaba a su casa pensando que quizá Juan todavía seguía enfermo. Mientras caminaba, pateó una piedra sin querer, y esta terminó llegando hasta los pies de Juan, que estaba afuera de su casa limpiando. Una vez más, los insultos que habían escrito en su puerta. Al verla, Juan se levantó rápidamente, pero antes de decir una palabra, entró de inmediato a su casa. Luna pensó que había huido porque la vio y temió que la estuviera evitando. Entonces lo llamó por su nombre y se acercó a la puerta. Sacó un borrador de su mochila y comenzó a limpiar parte de las pintadas. Después lo dejó sobre la puerta y le dijo que se lo prestaba, pero que al día siguiente debía ir a la escuela para devolvérselo. Juan tomó el borrador y vio que tenía escrito el nombre de Luna.
Juan regresó a la escuela. Desde entonces, por alguna razón, comenzó a pasar mucho tiempo con Luna. Cuando estaba con ella, desaparecía el carácter frío y distante que mostraba con los demás. Las escaleras donde antes permanecía solo se convirtieron en el lugar donde ambos compartían cada vez más tiempo. Sin embargo, esa tranquilidad duró poco. No pasó mucho tiempo antes de que ocurriera el incidente que terminó separándolos. Luna recuerda que en aquel momento abandonó a Juan, el chico al que todos llamaban el hijo de un asesino, y escapó. De vuelta en el presente, ambos vuelven a cruzar la mirada. Juan llama a Luna por su nombre y le pide que no salga. Al escuchar esas palabras, Luna, al escucharlo decir eso, quedó completamente temblorosa, llena de preguntas y totalmente anonadada. En ese momento, lo único que podía pensar era en aquella vez en la que Juan le había pedido que no se fuera. En ese momento, deja caer el celular y está a punto de resbalar por las escaleras. Pero Juan la sostiene a tiempo y le advierte que baje con cuidado porque es peligroso. Mientras desciende, Luna comienza a preguntarse por qué Juan insiste en que no salga. También se pregunta qué ocurrió para que él estuviera completamente cubierto de sangre. El miedo empieza a apoderarse de ella. Al ver a Juan acercarse y notar cómo la sangre cae cerca de sus pies, Luna comienza a imaginar lo peor. Piensa que después de haberlo abandonado en el pasado, no sabe de qué sería capaz. Por su parte, Juan también parece estar confundido. Luna intenta mantener la calma y decide tratarlo igual que antes, con la esperanza de que él se tranquilice y vuelva a escucharla tal como lo hizo en aquel entonces. Luna, completamente nerviosa, piensa que, si iba a escapar, ese era el momento. Sin embargo, antes de hacerlo, toma a Juan del brazo y nota la profunda herida que tiene. Al ver la sangre empapando su ropa, le pregunta si se encuentra bien. Preocupada, Luna le dice que la herida es bastante grave y que en la enfermería suele haber un botiquín. También le sugiere que primero se lave y después salgan. Incluso le comenta que en el baño hay un secador de cabello para que pueda secar su ropa. Mientras habla, Luna piensa que está intentando tratar a Juan igual que antes, con la esperanza de que eso lo tranquilice. También le dice que ya averiguarán más tarde cómo terminó en ese estado, pero que primero debe limpiarse. Cuando intenta observar mejor la herida, Juan aparta el brazo de inmediato. Luna nota su reacción y piensa que quizá fue demasiado insistente. Entonces Juan le dice que salga. Luna, confundida, le recuerda que él mismo le había dicho que usara el baño. Juan abre la puerta del baño y le insiste en que no salga al exterior, mientras la lluvia cae con fuerza afuera. Luna se queda sola y se pregunta por qué Juan obedeció tan fácilmente su sugerencia de lavarse. Si antes le había advertido que no saliera, aún así, piensa que ese puede ser el momento para escapar y comienza a dirigirse hacia la puerta del búnker mientras busca el celular que se le había caído. En ese instante, Juan la llama por su nombre. Luna se sobresalta. Él comenzó a llamarla. ¡Luna! ¡Hey, Luna, Luna! ¿Estás ahí? Quiero preguntarte algo. Sin embargo, Luna no respondió en ningún momento. Estaba demasiado asustada y no dejaba de preguntarse qué era lo que él quería con ella. Al no obtener respuesta, él volvió a hablar. Si no me respondes y no te molesta, voy a salir así, medio desnudo. Si no dices nada, saldré de todos modos. Juan permanece en el baño, dejando su ropa sobre el lavamanos para seguir limpiándose. Luna escucha a Juan decir que, si ella no respondía, podía salir del baño tal como estaba. Al oírlo, piensa que él está comprobando si sigue allí. En ese momento, escucha un objeto caer al agua y teme que se trate de su celular. Nerviosa, responde que sigue allí. Entonces Juan le pide que le alcance una toalla que está en la habitación junto a las escaleras. Luna acepta y sube rápidamente, pero en realidad piensa que esa es su oportunidad para escapar. Está convencida de que no puede quedarse sola con Juan en ese lugar. Cuando intenta abrir la puerta para salir, descubre que no se mueve. Intenta abrirla varias veces, pero la válvula está completamente trabada. Desesperada, intentó girar la enorme válvula una y otra vez, pero no se movía ni un solo centímetro. Apretó los dientes y reunió todas sus fuerzas, sin conseguir absolutamente nada. ¿Cómo pudo abrirla él con tanta facilidad?, se preguntó, completamente confundida. Entonces, recordó otra duda aún más inquietante. Sí pudo abrirla. ¿Cómo hizo para cerrarla con tanta fuerza? En ese momento, Juan aparece. Le explica que decidió buscar la toalla él mismo porque pensó que sería más rápido.
Luna se sorprende al verlo salir del baño sin ropa y completamente avergonzada aparta la mirada. No puede creer que él haya salido así con tanta naturalidad. Juan se acerca a la puerta, toma la válvula e intenta abrirla, pero confirma que tampoco puede hacerlo. Luna se asusta aún más. Cuando está a punto de perder el equilibrio en las escaleras, Juan la sostiene y le recuerda que le había dicho que eran peligrosas. Después le pregunta por la toalla y vuelve a buscarla. Al verlo alejarse, Luna siente un gran alivio. Mientras espera, mira entre las escaleras y encuentra su celular. Juan regresa al baño y antes de entrar, le dice que la puerta probablemente ya no volverá a abrirse porque, cuando se cierra con fuerza, queda bloqueada. También le dice que no pierda el tiempo intentando abrirla. Al escuchar eso, Luna queda completamente sorprendida. Comienza a pensar que Juan conocía perfectamente ese lugar y recuerda que, desde el principio, le había insistido en que no saliera. Entonces empieza a sospechar que él sabía que la puerta se bloquearía y que, aún así, la dejó allí a propósito. El miedo vuelve a apoderarse de ella. Mientras Juan continúa lavando la ropa manchada de sangre, Luna intenta usar nuevamente su celular, pero sigue sin funcionar. Al darse cuenta de que no puede pedir ayuda y de que afuera casi nunca pasa nadie por esa calle, comprende con desesperación que ha quedado atrapada dentro de un búnker. Luna recuerda las palabras que Juan le había dicho anteriormente, que no saliera. Mientras permanece atrapada en el búnker, no puede dejar de preguntarse por qué la encerró allí y qué estaba pensando al hacerlo. Sin dejar de mirar la puerta del baño, la incertidumbre y el miedo comienzan a crecer. Mientras tanto, dentro del baño, Juan lava cuidadosamente un cuchillo bajo el agua. Al observarlo, recuerda que momentos antes tenía las manos cubiertas de sangre y sostenía ese mismo cuchillo. Confundido, Juan se pregunta por qué ocurrió todo aquello. Después cierra el cuchillo, lo guarda en su bolsillo y, en silencio, dirige la mirada hacia la puerta del baño. Luna recuerda un momento de su infancia, en el que vio a Juan con las manos cubiertas de sangre y a una persona herida en las escaleras. Al presenciar aquella escena desde la puerta, quedó completamente impactada. De vuelta en el presente, comienza a pensar que Juan la encerró a propósito para vengarse por haberlo abandonado años atrás. También recuerda que él le había advertido que, si la puerta del búnker se cerraba con fuerza, quedaría bloqueada y que no perdiera el tiempo intentando abrirla. Entonces, Luna le pregunta desde cuándo conoce ese lugar. Mientras termina de ponerse la camisa, Juan le responde que lleva varios años yendo allí. Al escuchar esa respuesta, Luna piensa que, si él ya había estado antes en el búnker, seguramente también sabía cómo abrir la puerta. Decidida a descubrir la salida, resuelve acercarse a él como lo hacía en el pasado. Más tarde, ambos comienzan a recorrer el búnker. Juan le comenta que, aunque lo siga, no encontrará nada especial. Luna responde que simplemente no conoce bien ese lugar, pero en realidad continúa buscando una oportunidad para averiguar cómo salir. Mientras caminan, Luna nota una habitación cuya puerta es de un color diferente al resto y se pregunta si tendrá algún significado. Juan abre la puerta y enciende las luces. Al entrar, Luna descubre que se trata de una sala de tratamiento. Juan se sienta y saca un botiquín para comenzar a vendarse el brazo. Luna piensa que, si quiere obtener respuestas, debe acercarse a él. Por eso se sienta a su lado y, con nerviosismo, le pregunta si le duele la herida y cómo se lastimó. Juan permanece en silencio. Al notar que no piensa responder, Luna cambia rápidamente de tema y le ofrece ayuda para vendarse el brazo. Sin embargo, Juan rechaza la oferta y le dice que no quiere que se manche de sangre. Luna le respondió que, si no quería decirle lo que le había pasado, no iba a insistir ni a molestarlo para que se lo contara. Sin embargo, Juan no respondió nada y permaneció en silencio. Luna volvió a hablar. ¿No te duele?
Por lo menos déjame cortar esas vendas, están demasiado largas. Pero Juan siguió en silencio, limitándose a continuar vendándose. Mientras busca unas tijeras para cortar la venda, Luna observa el suelo. En ese momento, Juan le sujeta el tobillo. Ella se sobresalta y él explica que tiene un vidrio clavado en el pie. Luna se pregunta cuándo ocurrió eso, todavía sorprendida por el gesto de Juan. Él le pide que se quede quieta para no sangrar más y retira con cuidado el fragmento de vidrio. Después de ayudarla, Juan le advierte que en el pasillo hay muchos más vidrios rotos y le recomienda ponerse zapatillas antes de seguir caminando. Luna observa con atención a Juan mientras él revisa el botiquín. Sin decir una palabra, Juan saca una curita y se la coloca con cuidado en el pie donde antes le había quitado el vidrio. Al ver ese gesto, Luna se sonroja. Pensaba que Juan le guardaba rencor, pero su forma de tratarla la deja confundida. Con nerviosismo, Luna se levanta y le dice que irá primero a la habitación para descansar. Después se marcha, mientras Juan la observa alejarse. Al quedarse solo, mira la sangre de Luna que quedó en su mano después de haberle sacado el vidrio. Más tarde, Luna se acuesta en un sofá para intentar dormir. Al escuchar un ruido, gira la cabeza y ve que Juan está acostado en la cama de enfrente. Mientras lo observa, recuerda el momento en que él le puso la curita en el pie. Entonces piensa que, si realmente le guardara rencor, probablemente no habría actuado de esa manera. Aún así, sigue sin saber qué está pasando ni qué piensa Juan, aunque intenta mantenerse despierta porque todavía desconfía de él y teme lo que pueda hacer. El cansancio termina venciendo y se queda dormida. Tiempo después, Juan se acerca al sofá y permanece en silencio observando cómo duerme Luna. Luego se acuesta en el suelo, a su lado. Mientras la contempla, recuerda un momento del pasado en el que ambos estaban tomados de la mano. Al mirar la mano de Luna, murmura que ella sigue igual. Juan se encuentra soñando con un recuerdo de cuando era pequeño. En el sueño, su madre está frente a él y lo observa mientras le dice que es igualito a su padre. Juan recuerda que en su mano tiene una navaja. Entonces su madre le advierte que, si llega a parecerse aunque sea un poco más a su padre, ella hará algo. En ese momento comienza a ahorcarlo. Juan despierta sobresaltado con sus manos en el cuello. Queda confundido y sorprendido por aquel sueño. Después, recuerda que la navaja que aparecía en sus recuerdos es la misma que lleva actualmente en el bolsillo. Al levantarse, Juan nota que Luna está durmiendo a su lado. Se queda observándola durante unos momentos, todavía pensativo por lo que acaba de soñar y sujetándose el cuello. Finalmente, intenta levantarse, pero accidentalmente golpea la bolsa donde Luna guarda sus pertenencias. Varias cosas caen al suelo. Él observa los condones que Luna tenía y se queda observándolos un rato mientras piensa y saca conclusiones. Inmediatamente Juan comienza a recoger las cosas. Mientras tanto, afuera continúa lloviendo. Mora se encuentra acostada en su cama, pero no logra dormir. Molesta, se pone sus lentes, se levanta y se acerca a la ventana. Al mirar hacia afuera, recuerda los momentos en los que Luna y Juan estaban juntos. Esto hace que Mora se enoje aún más. Entonces, recuerda un momento en el que su madre estaba preparando las cosas de Luna. Su madre le había pedido que no regañara demasiado a Luna cuando regresara a casa. Mora, distraída con su celular, le había dicho que Luna supuestamente se quedaría en casa de una amiga y se había preguntado por qué su madre ya estaba preparando sus cosas, si Luna ni siquiera había dicho que se iría. Su madre le explicó que solo estaba preparando todo por sí. Luna realmente necesitaba quedarse fuera y que incluso quería darle algo de fruta. Al escucharla, Mora había pensado que, en el fondo, su madre también prefería que Luna no estuviera en casa. Después de pensarlo un momento, Mora vio la bolsa de Luna y, aprovechando la situación, puso condones dentro de ella. De vuelta en el presente, Mora continúa mirando por la ventana y comienza a preocuparse. Se pregunta si Luna nuevamente se habrá metido en algún problema sin motivo. También recuerda cómo Luna había terminado viviendo en su casa, sin darse cuenta de todo lo que ocurría, y piensa que por eso prefirió decirle que se fuera a la casa de Juan. Mora intenta llamarla por teléfono, pero el celular está apagado. Esto aumenta todavía más sus sospechas. Sin pensarlo demasiado, sale de la casa bajo la lluvia mientras se pregunta por qué Luna habría apagado el celular. En ese momento, Mora nota que hay alguien parado frente a ella y se queda asustada. Mientras tanto,
Dentro del búnker, Luna comienza a despertarse. Al levantarse, se da cuenta de que ya es de mañana y nota que Juan no está. Luna empieza a buscarlo por todas partes. Primero revisa la puerta del búnker e intenta abrirla, pero sigue completamente bloqueada. Entonces comienza a recorrer las instalaciones mientras llama a Juan. Revisa diferentes habitaciones y lugares del búnker, pero no encuentra ningún rastro de él. Cada vez más desesperada, Luna comienza a correr de un lado a otro buscando alguna pista. Finalmente, llega hasta otra zona y abre unas puertas. Sin embargo, Juan tampoco está allí. Luna queda sorprendida y se pregunta dónde pudo haberse ido, así que continúa buscando desesperadamente. Más tarde, Mora se encuentra comiendo con su familia. Mientras todos están en la mesa, su padre le pregunta si pudo dormir bien la noche anterior. Mora responde que sí. Entonces su padre comenta que, después de mucho tiempo, pudo dormir tranquilamente y se pregunta si será porque ya no hay nadie en casa de quien preocuparse. Después le dice a Mora que debería decirle a Luna que se quede más seguido en la casa de su amiga. Al escuchar esas palabras, Mora deja de comer. Sin decir nada, toma su mochila y se prepara para salir. Su madre, preocupada, le pregunta si no va a terminar de comer. Mora simplemente responde que no tiene hambre y se marcha de la casa. La madre de Mora intenta detenerla antes de que se vaya y le dice que por la noche preparará su comida favorita. También le pregunta qué quiere que cocine y le advierte que han anunciado fuertes lluvias, por lo que debería llevar un paraguas grande. Sin embargo, Mora no le presta atención y sale de la casa, cerrando la puerta con fuerza. Ya afuera, Mora se queda observando detenidamente la casa de Juan. Por unos momentos parece estar pensando en algo, pero finalmente decide continuar su camino sin acercarse. Mientras tanto, Luna continúa sola dentro del búnker. Está cada vez más preocupada porque no encuentra a Juan por ninguna parte. Piensa que él pudo haberla dejado encerrada, y se pregunta cómo consiguió salir si la puerta del búnker seguía trabada. Además, Luna no tiene señal en su celular, así que tampoco puede pedir ayuda. Al principio intenta tranquilizarse pensando que la escuela y su barrio están cerca y que seguramente alguien notará su desaparición y comenzará a buscarla. Pero poco a poco esa esperanza desaparece. Luna piensa que, aunque todos estén cerca, quizá nadie llegue a buscarla hasta ese lugar. Además, imagina que todos estarán bien mientras ella no está, y puede que ni siquiera noten su desaparición. Y posiblemente, cuando lo noten, ya sería demasiado tarde. Comienza a sentirse muy sola y triste, pensando que, en realidad, nadie la quiere. Si Juan no regresa, podría quedarse completamente sola y atrapada en el búnker. Esa sensación hace que Luna recuerde su infancia y los momentos posteriores a la muerte de sus padres. Desde entonces, su vida había estado marcada por la soledad y sentía que ya no tenía a nadie. De repente, Luna escucha el sonido de unas gotas de agua. Al mirar hacia el lugar de donde proviene el ruido, descubre que Juan ha regresado. Tiene los pies mojados y lleva una caja en las manos. Luna se levanta rápidamente y lo llama por su nombre. Después le pregunta dónde había estado. Juan observa detenidamente a Luna y nota que está asustada y agotada. Sin perder tiempo, deja caer la caja y se acerca rápidamente a ella. Entonces coloca su mano sobre la frente de Luna y se da cuenta de que tiene fiebre. Juan se preocupa inmediatamente al verla en ese estado. Mientras tanto, en la escuela, la profesora entra al salón y les pide a todos que se sienten rápidamente. Al comenzar la clase, nota que el asiento de Luna está vacío y se preocupa porque ella todavía no ha llegado. La profesora toma su celular para llamarla, pero antes le pregunta a Mora si sabe por qué Luna no asistió. Todos los estudiantes comienzan a mirar a Mora, sorprendidos de que la profesora le pregunte por Luna. Algunos compañeros recuerdan que Mora es prima de Luna y empiezan a bromear sobre la relación entre ambas, diciendo que siempre parecen ignorarse. Molesta por los comentarios, Mora responde que tampoco sabe dónde está Luna porque casi nunca se encuentran. La profesora decide llamar a Luna y les pide a los alumnos que continúen estudiando mientras ella se ausenta. En cuanto la profesora se marcha, los estudiantes comienzan a hablar sobre Juan, mencionándolo como el hijo de un asesino. Uno de ellos comenta que Juan tampoco asistió ese día, y que normalmente incluso tiene problemas con el profesor de su salón. Al darse cuenta de que Luna y Juan faltaron el mismo día, los estudiantes empiezan a relacionarlos y hacen bromas sobre que quizá ambos están juntos.
Mor escucha los comentarios en silencio, cada vez más molesta, mientras observa por la ventana. Mientras tanto, en el búnker, Luna se encuentra descansando. Al despertar, nota que su camisa está un poco desabrochada y se levanta rápidamente. Juan se da cuenta de que despertó y le pregunta si ya está despierta. Luna le pregunta por qué está así, y Juan le explica que fue ella misma quien se soltó la camisa. Luna vuelve a abrochársela y comienza a pensar que Juan acaba de regresar porque probablemente había salido nuevamente. Entonces aparece un miedo que Luna ya conoce demasiado bien. Teme que Juan vuelva a marcharse y la deje sola. No quiere volver a sentir aquella soledad que experimentó después de perder a sus padres. Por eso, en ese momento prefiere quedarse junto a Juan. Luna se acerca y le pregunta qué está buscando. Juan le responde que está buscando algo para ella. Sorprendida, Luna le pregunta qué podría ser. Entonces Juan le entrega un cepillo y le explica que es para que pueda lavarse. Luna lo acepta y comenta que ella ya había llevado sus propias cosas. Sin embargo, sigue pensando en el objeto que encontró entre sus pertenencias y en que Juan puede haberlo visto. Entonces Juan le pregunta si no le incomoda usarlo. Luna no entiende a qué se refiere, hasta que Juan aclara que se refiere a lo que encontró entre sus cosas. Luna, sorprendida, le pregunta si realmente lo vio. Juan responde que fue accidentalmente y menciona que sabía que se lo había dado su tía. Luna toma el cepillo y comienza a preguntarse por qué Juan habla como si realmente se preocupara por ella. Al mismo tiempo, no puede olvidar que cree que él la encerró para vengarse por lo ocurrido en el pasado. Por eso, una nueva pregunta comienza a atormentarla. Si realmente Juan quiere vengarse de ella, entonces ¿con qué intención la mantiene encerrada ahora? Después de quedar encerrada en el búnker, Luna había intentado no decir nada que pudiera provocar a Juan. Le daba miedo preguntarle cómo se había lastimado o por qué estaba cubierto de sangre, porque temía que pudiera volverse peligroso de repente. Sin embargo, al verlo más tranquilo, Luna comienza a pensar que quizá ya no tenía sentido seguir guardando silencio. Entonces reúne valor y le pregunta por qué no la dejó salir aquel día. Juan permanece en silencio durante unos momentos y le recuerda que ya le había advertido que, si cerraba con fuerza la puerta del búnker, ésta podía quedar bloqueada. Al escuchar su respuesta, Luna piensa que quizá ambos habían quedado encerrados accidentalmente. Pero todavía tiene una duda. Antes había buscado a Juan por todo el búnker y no lo había encontrado. Por eso le pregunta si realmente no sabe cómo salir de allí. De repente, Juan se levanta. Luna se pone nerviosa y piensa que quizás se molestó porque lo presionó demasiado. Retrocede y termina chocando contra una estantería mientras Juan la observa fijamente. Luna comienza a temblar de miedo, pero Juan finalmente desvía la mirada y le dice que nunca salió del búnker. Luna queda sorprendida y le pregunta entonces dónde había estado. Juan comienza a buscar algo y le explica que había ido a buscar comida. Después le dice que, si tiene hambre, puede comer. Luna observa los alimentos enlatados y reconoce que parecen ser los mismos que estaban en la cocina. Esto le resulta extraño, porque cuando ella estuvo buscando a Juan anteriormente, nunca se cruzó con él. Además, Luna considera sospechoso que un búnker que supuestamente llevaba tanto tiempo abandonado, todavía tuviera comida. Por eso, decide que, cuando tenga otra oportunidad, irá a revisar la cocina para descubrir qué está pasando realmente. En el exterior del búnker, alguien se acerca hasta la entrada y permanece allí observando la puerta. Mientras tanto, dentro del búnker, Luna sale de lavarse y comienza a secarse el cabello. Juan está dormido, así que Luna se acerca cuidadosamente para comprobar si realmente está durmiendo. Incluso mueve una mano cerca de su rostro para comprobar si reacciona. Al observarlo, Luna nota que está durmiendo en una posición bastante incómoda. Entonces mira las latas de comida y piensa que ese es el momento perfecto para investigar la cocina. Mientras Luna comienza a alejarse, Juan vuelve a tener el mismo sueño de antes. En su recuerdo, escucha nuevamente a su madre diciéndole que es igualito a su padre y que, si llega a parecerse más a él, entonces Juan intenta bloquear ese recuerdo y se dice a sí mismo que no debe recordarlo. En el sueño, incluso parece escuchar una voz que le pregunta si quiere seguir viviendo y le ordena que no recuerde nada. De repente, Juan despierta sobresaltado. Inmediatamente comienza a buscar su cuchillo, tanteando a su alrededor. Entonces se da cuenta de algo que lo alarma.
Luna ya no está a su lado. Mientras tanto, Luna continúa buscando comida dentro del búnker. Al revisar las latas, se fija en las fechas de vencimiento y descubre que han caducado hace mucho tiempo. Esto hace que la situación le parezca todavía más extraña. Luna piensa que, si la comida había caducado hacía tanto tiempo, entonces resulta extraño que Juan hubiera podido conseguir alimentos que todavía estaban en buen estado. De repente, una de las latas se le cae al suelo. Entonces Luna va a recoger la lata, mientras piensa si es que Juan salió afuera y regresó, pero no puede ser porque la puerta del búnker está averiada y se pregunta cómo salió él, cómo trajo la comida en buen estado. Justo en ese momento que recoge la lata, ella ve la puerta azul y recuerda que Juan le dijo que esa puerta estaba cerrada, pero ahora Luna empieza a sospechar que quizá no se trata simplemente de una habitación. Tal vez esa puerta sea otra salida del búnker. También recuerda que cuando Juan regresó, tenía los pies completamente mojados. Luna piensa que quizá al otro lado de esa puerta hay agua. Decidida a comprobarlo, se acerca y pega el oído a la puerta. Al principio casi no escucha nada, pero de repente oye una gota de agua. Luna queda sorprendida. Entonces, recuerda nuevamente el sonido que había escuchado antes y comienza a relacionarlo con la puerta del búnker. Sin pensarlo demasiado, corre hacia las escaleras. Ahora está convencida de que, sin importar quién esté afuera, finalmente podría encontrar una forma de escapar. Pero antes de llegar, Juan aparece de repente, la toma y le cubre la boca para evitar que haga ruido. Con expresión preocupada, Juan le advierte que no salga. Luna se queda inmóvil mientras Juan la sujeta. En ese momento piensa que la situación es completamente diferente a la de años atrás y comienza a preguntarse si Juan realmente tiene intención de dejarla salir. De repente ambos escuchan que alguien está intentando abrir la puerta del búnker desde el exterior. Luna comprende que esa podría ser su única oportunidad para escapar. Sin pensarlo demasiado, Luna muerde la mano de Juan. Él se sorprende y retira rápidamente la mano al ver que uno de sus dedos está sangrando. Juan le pide que escupa inmediatamente lo que tiene en la boca. Luna entiende que está muy enojado porque ella lo lastimó. Nunca antes había visto una expresión tan aterradora en él. Asustada, Luna comienza a temblar y le pide que no sea tan aterrador. Al escuchar esas palabras, Juan se queda sorprendido y recuerda un momento de su infancia en el que Luna también se había alejado de él. Entonces Juan la suelta y le promete que no la asustará. Solo le pide que no se vaya. Luna observa su expresión y se da cuenta de que es diferente a la que siempre había visto en él. Por eso comienza a preguntarse qué es lo que realmente le da tanto miedo a Juan. ¿Por qué sigue haciendo que recuerde aquel momento del pasado? Cuando vuelven a escuchar que alguien intenta abrir la puerta, Luna aprovecha la distracción y corre hacia las escaleras. Juan la observa sorprendido. Luna le exige que le cuente cómo terminó en aquel lugar. Le advierte que, si se acerca, gritará y que, si no le cuenta la verdad, se irá en cuanto tenga la oportunidad. En ese momento, Juan finalmente comienza a hablar. Le explica que alguien había ido a buscarlo y que él tuvo que escapar y esconderse en el búnker. También le revela que, si sale al exterior, podría ser peligroso. Luna queda sorprendida y le pregunta si está diciendo que su padre podría encontrarse afuera. Juan confirma que sí. Al escuchar esto, Luna comienza a sentir mucho miedo. Se pregunta si realmente es seguro permanecer dentro del búnker junto a Juan. Piensa que, si su padre está afuera, quizás salir habría sido mucho más peligroso de lo que imaginaba. Luna imagina que podría abrir la puerta y encontrarse directamente con el padre de Juan. El miedo la paraliza y comienza a sentir que no puede respirar. Juan toma sus manos para ayudarla a tranquilizarse. Entonces Luna consigue pensar con mayor claridad y le pregunta si existe otra salida dentro del búnker. Mientras tanto, afuera, varias personas continúan intentando abrir la puerta. Se quejan porque parece estar cerrada con llave y porque ya les duelen las manos de tanto intentar abrirla. Uno de ellos cuestiona por qué llegaron hasta ese barrio para abrir un búnker, mientras otro se queja del calor. Entonces Brandon explica que se escapó de su casa
Uno de sus amigos le pregunta si planea vivir ahí y comenta que, después del golpe que recibió en la cabeza, Brandon se había vuelto más extraño. Otro pregunta a Brandon si estaba bien de la cabeza, y le recuerda que por eso se había cambiado de escuela debido a aquel incidente, ya que Juan, conocido como el hijo de un asesino, le había abierto la cabeza. Brandon se toca la nuca al recordar aquello. Entonces, le pregunta a sus amigos si Juan y Luna todavía viven en ese barrio. Mientras tanto, en la casa de Luna, su tía se encuentra limpiando cuando recibe una llamada de la profesora. La profesora le pregunta si sabe por qué Luna todavía no ha regresado. La tía responde que Luna le había dicho que se quedaría a dormir en casa de una amiga y supone que quizá olvidó cargar el celular. Después de despedirse, termina la llamada. Entonces, la tía se queda observando una fotografía de la familia de Luna. En la imagen, todos parecen estar muy felices. Ella observa detenidamente a Luna y también a su hermano, padre de Luna, pensando que al menos Luna se parece un poco a él. Mientras tanto, dentro del búnker, Luna intenta encontrar una manera de abrir una de las puertas. Tiene un destornillador en la mano, pero rápidamente comprende que con eso no será suficiente. Al caminar por el lugar, vuelve a observar a Juan mientras él se venda el brazo. Luna piensa en todo lo que ha ocurrido y recuerda que Juan le explicó que había llegado al búnker huyendo de la persona que estaba intentando abrir la puerta desde afuera, quien podría ser su padre. Por esa razón, Luna decidió quedarse dentro y buscar otra salida. Incluso había pensado en intentar abrir la misteriosa puerta azul, pero cuando quiso forzar la manija, fue ella misma quien detuvo a Juan y propuso buscar primero una llave. Aún así, Luna sigue teniendo muchas dudas. La comida que había encontrado en el búnker es una de las cosas que no logra entender. Sin embargo, también reconoce que Juan no ha intentado hacerle daño y que, según lo que él mismo le contó, había llegado allí precisamente para escapar de su padre. Por ahora, Luna decide confiar en él mientras continúa buscando una forma de salir del búnker. Luna vuelve a observar a Juan y comienza a pensar en la situación que ambos están viviendo. Los dos terminaron refugiándose en aquel lugar porque estaban siendo perseguidos. Ella se pregunta qué sintió Juan cuando abrió por primera vez la puerta del búnker mientras escapaba de su padre. Mientras tanto, Juan termina de vendarse el brazo. De repente, escucha una voz que le pregunta por qué aquella chica continúa con él. Juan se gira rápidamente, sorprendido por lo que acaba de escuchar. La voz vuelve a cuestionarlo y le recuerda que no debería haber olvidado por qué llegó a ese lugar después de haber hecho algo así. Al escuchar esas palabras, Juan recuerda el cuchillo que llevaba en la mano. Mientras tanto, en la escuela, los estudiantes comienzan a retirarse del salón. Mora camina junto a sus amigas cuando alguien la llama. Sus amigas le dicen que la esperarán en la entrada, pero Mora les responde que pueden irse primero. Entonces se acerca y descubre que era la profesora. La profesora vuelve a preguntarle por Luna. Quiere saber quién es la amiga en cuya casa supuestamente se quedó a dormir, ya que había hablado con la madre de Mora y ella solo sabía que Luna había dicho que pasaría la noche en casa de una amiga. Mora responde que tampoco sabe dónde está Luna. Le recuerda que ya había dicho lo mismo esa mañana y que el asunto no tiene nada que ver con ella. Antes de que Mora se vaya, la profesora plantea otra posibilidad. Quizá Luna se encuentra con Juan, ya que él tampoco asistió a clases ese día. Mora rechaza la idea y se marcha inmediatamente. Sin embargo, mientras camina, recuerda que había puesto ciertas cosas dentro de la bolsa de Luna. Entonces comienza a preocuparse y piensa que nadie debe enterarse, ni siquiera su madre, de que Luna quizá no tenga otro lugar al que ir que la casa de Juan. Mientras tanto, dentro del búnker, Luna continúa investigando. Ha comenzado a dibujar un mapa del lugar directamente en la pared. Después de revisar las diferentes habitaciones, se da cuenta de que todavía no ha encontrado ninguna llave. Luna observa el mapa y comienza a preguntarse si realmente tendrán que romper la manija de la puerta para poder salir. Luna se da cuenta de que el mapa que dibujó del búnker tiene una forma parecida a una escalera. Justo en ese momento, Juan aparece y le pregunta qué está haciendo. Luna se asusta por la repentina aparición, pero luego lo observa y nota algo en su rostro. Le dice que, en realidad, se ve bien, aunque su cabello le cubre parte de la cara. Entonces Luna aparta un poco su cabello para mostrárselo. Sin darse cuenta, termina tocando su rostro. Ambos se quedan en silencio durante unos segundos. Luna retira rápidamente la mano y se disculpa por haberlo tocado de repente. En su mente, se pregunta por qué hizo aquello y piensa que
Al verlo tan vulnerable, simplemente actuó como lo hacía en el pasado. En ese momento, Juan toma su mano y piensa que debería sacar a Luna de allí cuanto antes. Sin embargo, vuelve a escuchar aquella misteriosa voz que le dice que no debería estar con ella y que, si Luna baja la guardia, podría terminar esperando que llegue el día siguiente. Juan observa la mano de Luna y le dice que parece que se va a romper. Luna se sorprende y le recuerda que fue él quien tiró de su mano de repente. Después le pide que la suelte. Entonces, Juan cambia de tema y le pregunta si tiene hambre. Se da cuenta de que Luna no ha comido durante todo el día y le explica que había llevado comida enlatada. Luna reconoce que estaba tan alterada por todo lo ocurrido que ni siquiera había pensado en comer. Juan le dice que él continuará buscando la llave mientras ella come. Luna acepta y Juan finalmente suelta su mano. Ella se aleja nerviosa mientras él comienza a recorrer nuevamente el búnker en busca de una salida. Mientras tanto, en la casa de Mora, su padre está viendo televisión y su madre intenta tomar el teléfono para llamar a Luna. Sin embargo, Mora aparece de repente y se lo quita de las manos. Mora le recuerda que ya le había dicho que no llamara. Su padre interviene y le dice a su esposa que deje de preocuparse y que, por una vez, deberían estar tranquilos durante el fin de semana. También comenta que sinceramente la casa está más tranquila sin Luna y que incluso él se siente incómodo cuando ella está allí. Además considera que alguien que vive a costa de los demás debería estar agradecida. La madre de Mora insiste en que Luna lleva 2 días sin aparecer y que su teléfono también estaba apagado desde el día anterior. Mora, molesta, vuelve a decirle que Luna está en casa de una amiga y que no tiene sentido llamarla constantemente. Entonces, la madre le pide que se detenga. Mora, al escucharla, recuerda un momento del pasado relacionado con el funeral del padre de Luna. Recuerda cómo Luna se había aferrado a la ropa de su madre. Mora le reprocha que Luna se había encariñado con ella y que, si hubiera sido más firme en echarla de la casa desde el principio, ella no habría tenido que llegar a aquella situación. Su madre baja la cabeza en silencio. Mora se marcha y le ordena que no llame a Luna. Su madre le pregunta a dónde va porque está lloviendo, pero Mora sale de todos modos. Ya afuera, Mora comienza a fumar un cigarrillo. Mientras se queja de la situación, alguien se acerca y le ofrece un encendedor para ayudarla a prenderlo. Mora descubre que es Brandon. Sin embargo, cuando él intenta usar el encendedor, se da cuenta de que ya no tiene gas. Mora piensa que Brandon es un idiota, pero él la observa detenidamente y le dice que ella es justo su tipo. Después le pregunta cómo se llamaba. Mientras tanto, dentro del búnker, Luna se encuentra nuevamente en el sofá. Mientras intenta acomodarse, observa que Juan está recostado cerca de ella. Luna observa a Juan y le parece extraño verlo dormido. Siempre que ella despertaba, él ya estaba despierto. Esta vez, Juan se da la vuelta mientras duerme y Luna nota que está sudando bastante. Preocupada, Luna baja del sofá y se acerca a él. Se pregunta si estará teniendo una pesadilla y comienza a llamarlo para despertarlo. Mientras tanto, Mora continúa caminando junto a Brandon bajo la lluvia. Ambos se refugian bajo el paraguas de Mora. Brandon le pregunta por qué ella lo reconoció inmediatamente, diciendo que eso lo hace sentir mal porque él no la reconoció al principio. Mora le responde que no se acerque tanto y que se aparte un poco. Además le recuerda que prácticamente todo el barrio lo conoce. Brandon explica que precisamente por eso tuvo que cambiarse de escuela. Cuando finalmente llegan a un lugar donde pueden protegerse de la lluvia, Mora le dice a Brandon que ya puede irse. También le explica que solo lo acompañó porque necesitaba un encendedor. Brandon le agradece, pero Mora le lanza el encendedor directamente. Él se lo toma con humor y vuelve a llamarla por su nombre. Entonces Brandon le pregunta si no tiene nada que preguntarle. Mora no entiende a qué se refiere, así que él insinúa que quizá quiera saber por qué regresó a ese barrio. Mora le responde que no le interesa. Sin embargo, Brandon dice que él sí tiene algo que preguntarle, y va directo al punto. Quiere saber si Luna está actualmente con Juan. Mora guarda silencio por unos segundos y niega la posibilidad, diciendo que hace mucho tiempo que Luna y Juan dejaron de tener relación. Brandon piensa que probablemente ambos terminaron mal,
pero aclara que quizá Luna sí haya podido alejarse de Juan, mientras que Juan no habría conseguido hacer lo mismo. Mientras tanto, Luna finalmente consigue despertar a Juan. Él abre los ojos y la observa, pero por un instante parece verla como cuando ambos eran niños. Mora, intrigada por las palabras de Brandon, le pregunta qué quiere decir con que Luna sí pudo alejarse, pero Juan no. Brandon le explica que, aunque Luna haya terminado definitivamente con él, Juan no parece haber podido hacerlo. Sin importar lo que Luna hiciera, él no conseguía dejarla ir, y llevaba mucho tiempo soportando todo. Mientras tanto, dentro del búnker, Juan abraza fuertemente a Luna. Se encuentra completamente perturbado, y en su mente, imagina una posibilidad. Salir del búnker y dejar a Luna allí dentro, donde estaría protegida y nada podría sucederle. Al mismo tiempo, Mora y Brandon continúan hablando. Brandon comenta que, haga lo que haga Luna, Juan no puede simplemente terminar con ella, porque Luna es la única persona que realmente se acercó a él. Brandon se pregunta cómo podría Juan alejarse de alguien así. Por eso, según él, Juan llegó hasta ese punto, incluso si eso significaba que ambos terminaran destruyéndose mutuamente. Mientras tanto, dentro del búnker, Juan continúa aferrándose a Luna. Luna lo llama con preocupación, pero Juan responde abrazándola todavía más fuerte. Luna piensa que aquella situación le resulta extrañamente familiar. Es como un déjà vu. Entonces recuerda la primera vez que Juan se aferró a ella. Sin embargo, esta vez Luna siente algo diferente. Ahora comprende que Juan se parece mucho a ella. Al observarlo, puede ver reflejado en él al pequeño Juan que alguna vez necesitó desesperadamente aferrarse a alguien. Por eso, Luna piensa que no puede simplemente dejarlo así. Entonces, decide abrazarlo también. Juan queda completamente sorprendido al sentir que Luna le devuelve el abrazo. Sin embargo, casi de inmediato, le aparta las manos y se las sostiene. Luna se queda desconcertada por su reacción. Finalmente, Juan la suelta. Luna lo observa y le dice que parecía estar temblando. Juan, incómodo y arrepentido, le responde: «Perdón por haberte tocado de repente». Luna lo observa preocupada y le dice que no pasa nada, pero que seguramente tuvo una pesadilla, porque llevaba bastante tiempo sudando. Al notar su estado, Luna intenta acercar la mano para tocarlo, pero Juan aparta el rostro y evita que lo haga. Él le dice que está sucio y que por eso no debería tocarlo. Luna se queda mirando a Juan durante unos segundos. Entonces, decide preguntarle por su padre, quien había aparecido el día anterior. Luna le explica que, desde que está allí, nunca ha visto a Juan dormir profundamente. Poco a poco, ella empieza a comprender que la razón podría ser que su padre aparece constantemente en sus sueños. Al escuchar aquellas palabras, Juan se sorprende. De inmediato, algunas imágenes comienzan a regresar a su mente. En ellas, Juan aparece sosteniendo un cuchillo, como si aquellas imágenes estuvieran relacionadas con algún recuerdo traumático de su pasado. Entonces, Luna también le pregunta si las heridas que Juan tiene en el brazo están relacionadas con lo mismo. Juan se siente incómodo ante las preguntas de Luna. Después de mirarla durante unos segundos, finalmente le pregunta por qué de repente le importa tanto lo que le ocurre. Mientras tanto, Mora camina bajo la lluvia sosteniendo su paraguas. Al llegar frente a la casa de Juan, Mora se detiene durante unos segundos y finalmente decide entrar. En ese momento recuerda lo hablado con Brandon. Mora le pregunta por qué debería importarle que Juan esté con Luna. Él explica que está buscando a Juan porque tiene algo que hablar con él y que solamente preguntó si estaba con Luna porque quería saber dónde encontrarlo. Mora lo observa con desconfianza y piensa que es un idiota por haber llegado hasta su barrio para buscar a Juan. Entonces comienza a preguntarse si Brandon realmente estará buscando a Juan o si, en realidad, quiere encontrarlos juntos para después comenzar a esparcir rumores. Aunque por la forma en que está actuando, tampoco parece ser exactamente eso. Mora entonces le pregunta si fue a la casa de Juan. Brandon confirma que sí. Le cuenta que estuvo allí y tocó el timbre varias veces, pero nadie respondió. Según él, parecía que no había nadie dentro. Al escuchar eso, Mora vuelve a mirar la casa. Piensa que, efectivamente, parece estar vacía. Sin embargo, Luna debería estar allí en ese momento.
Si no se encuentra en esa casa, Mora no sabe dónde más podría estar. También piensa que Luna seguramente sabrá arreglársela sola, ya que no tendría sentido que se fuera a dormir a una casa donde prácticamente es una desconocida. Pero entonces Mora recuerda algo que había visto anteriormente, una persona parada frente a la casa de Juan. Su expresión cambia de inmediato. No puede ser. Mora decide entrar para comprobarlo. Al acercarse, se sorprende al descubrir que la puerta está abierta. Mientras observa la entrada, no puede dejar de pensar en aquella imagen que vio días atrás. Tal vez simplemente lo había visto mal. Aún así, decide revisar la casa para asegurarse. Mientras tanto, en el búnker, Juan continúa hablando con Luna en él, le pregunta por qué le tiene miedo y por qué ahora parece preocuparse por él. Juan le pide que simplemente vuelva a tratarlo como siempre, como lo hacía antes, y que no cambie su actitud hacia él. Luna, cada vez más nerviosa, intenta responderle, Juan, ahora yo de verdad, pero antes de que pueda terminar la frase, Juan la interrumpe, voy a lavarme. Sin darle oportunidad de continuar, Juan se marcha, dejando a Luna observándolo en silencio. Mientras tanto, Juan se encuentra en el lavadero. Frente al espejo, su mente comienza a jugarle una mala pasada y se imagina completamente cubierto de sangre. Juan baja la mirada hacia su brazo y comienza a lavarlo cuidadosamente. Mientras el agua corre, observa cómo los restos de sangre desaparecen por el drenaje. Sin embargo, la imagen que tiene en su mente no desaparece tan fácilmente. Juan permanece en silencio, perturbado por aquellos recuerdos y por todo lo que está ocurriendo. Al mismo tiempo, Mora entra en la casa de Juan para comprobar si realmente no hay nadie, pero apenas avanza unos pasos, descubre algo que la deja completamente en shock.